Bienvenidas, bienvenidos mientras se van acomodando. Nuestra escritora de hoy para inaugurar la sesión de este año del Club de Lectura es Edurne Portela. Em, Estamos muy contentos de tener a Edurne aquí con este libro. Maggi, ¿verdad? ¿Así se pronuncia? Maggi, Maggi y las fronteras. Antes de presentar a Edurne y de presentar el libro y de ponernos a conversar, les recuerdo que las preguntas que quieran dirigir a nuestra escritora invitada se formulan, por favor, a través del chat. No enciendan los micrófonos para evitar el acople, por favor. No sé, Carmen, si quieres ya, luego de estas instrucciones técnicas, abrir el evento. Pues nada, simplemente dar las gracias al público que se nos una hoy, dar las gracias a Edurne por haber aceptado la invitación, darte las gracias a ti, Valeria, por moderar siempre también nuestros club de lectura. Y yo os dejo la palabra porque lo importante es que habléis vosotros y que participe el público. Muchísimas gracias a todas y a todas por la presencia hoy en este primer club del año 2024. Luego al final Valeria os irá diciendo el próximo club que tendremos en abril. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, Carmen. Bueno, tenemos aquí a Edurne Portela, que muchas de ustedes ya conocen. Edurne es doctora en literaturas hispánicas por la Universidad de North Carolina en Estados Unidos. Ha sido profesora titular en Pensilvania hasta 2015 y como parte de su investigación académica ha publicado distintos artículos y el ensayo Displaced Memories, The Poetics of Trauma in Argentine Women Writers. La verdad es que no lo sabía, Edurne, y en algún momentito me gustaría tener acceso, si es posible, a ese ensayo tuyo. En el 2016 publica en Galaxia Gutenberg, que es su casa editorial, El eco de los disparos, Cultura y memoria de la violencia, que es un ensayo que reivindica la cultura como herramienta para dirimir el pasado de violencia en Euskadi. En septiembre del 2017 sale a la luz su primera novela, que es Mejor la ausencia, que ha sido galardonada con el premio 2018 al mejor libro del año de ficción del Gremio de Librerías de Madrid. Su segunda novela, Formas de estar lejos, una novela, bueno, bellísima en su dureza. Y esta es su tercera novela. Edurne, además de su tarea como escritora, publica regularmente columnas en distintos medios españoles y también tiene una colección propia en la editorial de Galaxia Gutenberg. A ver si nos da tiempo también, aunque sea unos minutitos, a hablar de tu labor editorial. La novela que nos reúne aquí hoy es una novela en torno a este personaje estupendo que es Maggi, un personaje complejo y vital, una persona que en la vida real estuvo llena de contradicciones y que, tal como se nos anuncia el título, ha traspasado muchas fronteras, tanto físicas como morales. Ya hablaremos de ello, ¿no? Elegimos desde el Cervantes este primer título para abrir nuestros clubes porque creemos que vivimos en unos tiempos en nuestra sociedad, pero en general en el mundo, donde todos son fronteras, fronteras creadas o trazadas por los poderes políticos, fronteras trazadas desde nosotros y desde la sociedad, fronteras mentales, fronteras emocionales, fronteras culturales, religiosas y también fronteras digitales, que diríamos que esta es la única frontera que yo, por supuesto, que no está incluida en este libro, porque no corresponde, porque nuestra Maggi nació en 1895. Todas estas fronteras están contenidas dentro de este libro que traza, como muchos de ustedes sabrán, que lo han leído, reconstruye una historia real. Así que mi primera pregunta para Edurne
es que nos cuente un poco cómo ha sido la génesis de esta novela. Sí, bueno, primero saludaros, darte las gracias, Valeria, y al Instituto Cervantes de Milán por esta invitación y a toda la gente que no vemos, pero que sabemos que están por ahí, ¿no? Siempre es un poco extraño esto de las conversaciones online, pero mejor tenerla así que no tenerla, ¿verdad? Así que bueno, os agradezco mucho esta invitación. Y sí, la génesis de este proyecto es muy peculiar, es la primera vez que me pasa algo así, porque yo siempre he escrito pues, basada en un proyecto propio, ¿no? O sea, basado en un proyecto propio, pues porque me interesaba, o un tema que, pues, que me removía o que me dolía o que quería explorar, ¿no? Tanto en ensayo como en ficción. Y esto, la historia de Maggie para mí fue un regalo. Fue a partir de una llamada de teléfono bueno, cuento un poquito al final del libro, ¿verdad? Cómo se produce. Cuando José Mari Michelena e Isa Raich Villaluce, dos personas generosísimas y maravillosas, me llaman para ofrecerme un archivo, que es un trabajo de investigación que han estado haciendo durante 6 años sobre esta mujer, sobre María Josefa Sansberro, que ellos descubren que nació en su mismo pueblo, en Oyarzun, en Guipúzcoa, y bueno, empiezan a seguir su rastro desde el final de su vida hacia atrás, ¿no? Es decir, ellos primero descubren que es una mujer que fue deportada a un campo de concentración nazi, lo descubren cada uno por su cuenta y dicen, ostras, una mujer de Oyarzun, ¿cómo acabaría en un campo nazi, ¿no? Entonces empiezan a hacer toda la investigación durante 6 años y van desvelando y descubriendo un montón de cosas de ella que reúnen en ese archivo, ¿no? Y cuando ellos consideran que ya no pueden encontrar más información, que han hablado con las pocas personas que quedaban vivas que la conocieron, deciden llamarme y ofrecerme eso y preguntarme a ver si quería contar la historia. Entonces, claro, yo o sea, colgué el teléfono y ya sabía que quería hacer algo con este material. No sabía qué todavía, pero me apeló muchísimo su historia desde el primer momento. Bien, estupendo. Les recuerdo que vayan escribiendo las preguntas que quieran, así yo se las traslado a Edurne, ¿no? La novela empieza con un preludio encarnándola un poco la voz de Maggie, que dice: intentas entenderme, completar mi biografía, imaginar este final. ¿Cómo vas a contar mi historia? ¿Cuánto vas a fantasear para darle un sentido? ¿Vas a entender mis motivos? ¿Vas a convertirme en heroína, en víctima? Entonces, yo te quería preguntar, Edurne, si siempre supiste que esto iba a ser una obra de ficción, ¿no? Porque, como bien saben, y a través de la pequeña biografía que leí de Edurne, también ha trabajado el ensayo, ¿no? Entonces, ¿por qué elegir el género de la ficción y no un ensayo? ¿Y cómo te atreviste a esa primera persona que a mí, o sea, me encantó la decisión, pero me pareció súper arriesgada, ¿no? Encarnar esa voz. Sí, pues fue un proceso muy largo. O sea, el libro tardé muy poco en escribirlo, pero mucho en pensarlo e investigarlo, ¿no? Entonces, durante ese proceso yo al principio pensaba que iba a ser una especie de biografía, ensayo, em, algo que me iba a permitir pues, una exploración histórica, una reflexión también sobre qué significa, ¿no? Vivir esa vida, ¿no? La vida que vivió Maggie. Pero cuanto más estudiaba el archivo, más estudiaba el contexto, más intentaba entender la vida de esta mujer, más la imaginaba. Es decir, el trabajo de imaginación iba creciendo cada vez más al mismo tiempo que crecía mi conocimiento sobre ella y sobre su contexto, ¿no? Entonces llegó un momento en el que yo ya estaba leyendo entre líneas, estaba completando silencios, y eso es a lo que llamo un poco imaginación histórica, ¿no? En el epílogo de la novela. Es decir, yo no podía pretender hacer un ensayo histórico, una biografía histórica, digamos, objetiva, porque por una parte no tenía suficiente información, había demasiados vacíos en su historia,
y por otra, mi subjetividad estaba impregnando tanto ya el proyecto y mi imaginación que no iba a ser honesto hacerlo así, ¿no? Entonces, ya llega el momento que digo, yo creo que esto tiene que ser una novela, ¿no? Y para cuando llego a ese momento, la voz de Maggie ya está, sin yo quererlo siquiera, ya se está formando dentro de mí. Y tú ya sabes cómo es esto de las voces, ¿verdad? Que una vez que empiezas a escucharla y a sentirla es muy difícil despegarte de ella, ¿no? Y yo creo que ya todo explotó cuando empecé a recorrer los lugares de Maggie. Sobre todo el día que entré a la iglesia que describe mucho ella en la novela, ¿no? La iglesia a la que ella va a rezar, a intentar tomar la comunión. Yo entré en esa iglesia, además era un día de verano, estaba todo lleno de turistas y esa iglesia estaba vacía, un silencio, una humedad, como una paz maravillosa. Y de repente me la imaginé ahí, ¿no? Me la imaginé sentada en el banco de la iglesia con toda la comunidad escrutándola y pensando, bueno, a ver cuándo se levanta a hacer el paripé, ¿no? Ese momento en el que ella quiere tomar la comunión. Ya me lo estaba imaginando todo y para cuando salí de esa iglesia yo ya sabía que la postura que tenía que tomar para intentar entender esta mujer y sus decisiones era la suya, era intentar meterme en su punto de vista, en su visión de la realidad, en cómo iba percibiendo ella las cosas que le iban pasando, en su miedo, en su valentía, en todas esas contradicciones. Y para mí eso era la primera persona, ¿no? Era ese ejercicio de acercarme a su experiencia de la forma más radical posible. Entonces, claro, por mucho que yo supiera que esto era cómo tenía que contar la historia, no significaba que yo estuviera cómoda con la decisión ni segura, porque, como bien has dicho tú, era muy arriesgado. Sobre todo también porque es una persona que tuvo su propia voz y su propia conciencia y su propia subjetividad. Y yo lo que iba a hacer era crear otra, ¿no? Entonces, claro, siempre está esa tensión y esa duda sobre si lo que estoy haciendo es correcto éticamente, ¿no? Pero bueno, pensé que era la forma también eso, más honesta de contarlo, ¿no? Porque era la forma que me permitía intentar entenderla de una manera más profunda. Y para mí ese era mi compromiso con esa figura histórica también, ¿no? Mi compromiso con María Josefa Sans Berro. Voy a intentar entenderte. Igual me equivoco, pero voy a hacerlo de la forma más consciente posible. Sí. Mira, aquí ya tenemos algunas preguntas, ¿no? Jean-Claude pregunta, dice, has recreado maravillosamente un personaje extremadamente complejo, una mujer fuerte y absolutamente fuera de lo común para la época. ¿Crees que también has introducido en ella una parte de ti misma o de lo que querrías ser? Ay, sí, muy buena pregunta, Jean-Claude, gracias. Claro, yo muchas veces pensando en cómo ella vive, qué decisiones toma, ¿no? Cuánto se arriesga, cuánto sacrifica por lo que por lo que ella considera que es bueno y justo, a mí me gustaría imaginarme que yo podría ser así en unas circunstancias iguales, pero dudo mucho que lo fuera. No, yo no creo que sería capaz de ese coraje, ¿no? Y de esa coherencia vital, porque no es solo lo que hace cuando ya forma parte de la resistencia y está en medio de esa locura, ¿no? Que es vivir con un hotel ocupado por los nazis y al mismo tiempo haciendo todo lo que hizo, ¿no? No solo hablo de eso, hablo también de cuando era más joven, ¿no? Cuando vive en una comunidad rural y se divorcia, cuando sabe perfectamente qué significa eso en 1928, ¿no? En la edad en la que ella vive. Entonces, hay un montón de decisiones que toma que a mí me parecen muy valientes y que yo no sé si sería capaz de tomar, ¿no? Pero claro que me gustaría ser una mujer como ella, ¿no? Igual también por eso cuando intento construirla como personaje, ¿no? Y hablando de ficción basada en una mujer real, pero bueno, al final es mi personaje, ¿no? Entonces, cuando intento construirla como personaje, tampoco la quiero convertir eso en una heroína intachable, quiero que tenga sus contradicciones, sus complejidades, porque la hace
en mi opinión, todavía más valiente, ¿no? Una mujer que vemos que es fuerte y que toma decisiones muy arriesgadas, pero que al mismo tiempo tiene su punto de vulnerabilidad, tiene un momento en el que se rompe porque es imposible no romperse. Entonces, bueno, igual proyecto lo que creo que pudo ser, o sea, y creo ese personaje a partir de lo que yo creo que pudo ser, pero también igual sí estoy proyectando pues, un deseo también pues, de coherencia, de compromiso, bueno, que yo siempre he tenido, pero no he estado en una tesitura como la que estuvo ella, como para saber realmente si sería capaz, ¿no?, de actuar así o no. Bien, estupendo. Jessica te pregunta, ¿cuán conocida es Maggie en Euskadi, por no decir en España? Hasta el momento que se publicó la novela, la conocía muy poquita gente. La conocían muy bien José Mare y Sarraich, ¿no?, los que la investigaron. En Oyarzun se sabía algo de ella, pero muy poco. Y luego en Sara sí hay una placa conmemorativa de, bueno, de todos los caídos de la resistencia y demás, y aparece también su nombre, ¿no? Pero no era un personaje histórico conocido. No, todavía no había salido del archivo, ¿no?, su historia, y no había sido contada de una forma extensa como he podido hacerlo yo. Entonces, solo por eso para mí esta novela merecía la pena, ¿no? No es un bestseller, porque lo que yo escribo nunca lo es, pero bueno, ya hay más gente que la conoce, ¿no? Entonces, para mí eso es una satisfacción muy grande. También la responsabilidad de que se conoce a partir de mi relato, que eso es otra de las cosas que me preocupaban y me siguen preocupando. Pero bueno, a quien le interese también pues puede empezar su propia búsqueda, ¿no?, y su propia interpretación de quién pudo ser esta mujer. Yo creo, permito agregar algo, no sé, Durne, si estarás de acuerdo, pero por lo menos en mi lectura yo sentí así que también el saber que que Maggie era un personaje real y que las circunstancias que están contadas en el libro son reales, creo que abren toda una página de la historia que no está contada, ¿no? O sea, un montón de otras mujeres anónimas em, que o sea, que también han traspasado fronteras y que también han defendido valores éticos y han actuado, digamos, de manera no esperada, ¿no? Entonces, también me parece que Maggie es una Maggie y muchas otras, ¿no? Que están todavía por descubrirse. Por supuesto. Sí, Jean-Claude decía antes que es una mujer excepcional para la época, ¿no? Y es verdad, pero al mismo tiempo, ¿cuántas mujeres excepcionales no entraron ni siquiera en el archivo histórico? Porque el archivo histórico, ¿quién lo construía? Claro. Lo construían los hombres que consideraban importantes las gestas, ¿no?, de los hombres, lo que hacían los hombres. Lo que hacían las mujeres siempre parecía, bueno, que ellas iban de comparsita de la historia, ¿no? Que no eran agentes históricos verdaderamente. Y luego incluso si había acciones o eventos en los que estaban mujeres como Maggie involucradas, y aunque pasaran al archivo, pues por X motivos, como en este caso su hijo, ¿no?, que intenta reconstruir lo que hizo su madre para la resistencia, luego tampoco pasaban a los libros de historia, ¿no?, se quedaban ahí sepultadas. Entonces, como ellas, sobre todo como Maggie, a mí lo que me interesaba mucho de ella es que era una mujer trabajadora, era una mujer con una educación básica, porque es verdad que otras mujeres de la época pues igual podían escribir después sus memorias, ¿no?, como pudo ser, por ejemplo, Lisa Fitko, que he leído hace poco sus memorias, unas memorias muy bonitas publicadas en Contraescritura, que habla también de su trabajo como Mugalari, ¿no?, pero en la parte de Portbou. Que Lisa Fitko fue la que pasó, por ejemplo, a Walter Benjamin, Ah, la ok. frontera, ¿no? Entonces, bueno, ella, por ejemplo, pudo escribir sus memorias, tampoco se la conoce mucho, a pesar de que tuvo un papel importante para ayudar también a evadidos, judíos, etc. Pero claro,
si ya hablamos de mujeres trabajadoras que además mueren de la forma que murió Maggie, que no dejan constancia de una vida propia, ¿no? Porque no escriben memorias, no escriben diarios, igual ni siquiera tienen una conciencia tan clara, ¿no? de a qué están contribuyendo, pues esas mujeres pasan totalmente desapercibidas, como si nunca hubieran existido y como si nunca hubieran hecho la labor que hicieron. Entonces, mi compromiso también estaba ahí, ¿no? Es decir, bueno, contar esta historia es importante. Sí. Sergio dice, felicidades por la novela, me encantó. En estas fronteras éticas, históricas, histórica y narrativa, decides contarlo en primera persona. ¿No dudaste nunca en contarla en tercera persona? Eh, sí, claro, que al principio, bueno, esto también lo sabes tú, Valeria, ¿no? Al principio cuando estás escribiendo, pues juegas con el lenguaje, con los tonos, con las personas, pero la verdad es que una vez que me senté ya a escribir, que fue cuando volví de ese viaje, y empecé con esa escena, ella subiendo la bicicleta, ¿no? Toda contenta al hotel, empezar una nueva vida, ya no me bajé de esa voz. Ya la decisión de la primera fue tan clara para mí, la veía tanto, la escuchaba tanto y sentía tanto estar en su posición, o sea, sentía que estaba ahí, ¿no? Que esa era la voz que me iba a permitir conocerla mejor y desarrollar esa subjetividad que me faltaba, ¿no? Y ha sido la primera vez que escribo del tirón. Esto no significa que después no reescribiera y corrigiera y demás, pero eso de sentarme y escribir cronológicamente hasta el final la novela es la primera vez que lo hago. Normalmente escribo escenas desconectadas, luego las voy hilando, pero en este caso fue, pues eso, un trabajo de escritura muy, muy intenso, de muchas horas diarias, metida en esa voz, y ahí ya no dudé, ahí fue hasta el final con ella. Claro. Imagino que sabías también como recurso técnico, lo pregunto, ¿no? Porque evidentemente una novela escrita en presente, ¿no? En primera persona de un personaje que va a morir, que ibas a hacer este apagado de la voz, ¿no? Que deviene casi en lo formal un poema, ¿no? Y pensaba yo, es casi como un espejo de si esto es un hombre, ¿no? Que arranca con un poema, ¿no? Como si de alguna manera desde lo formal también Maggi se inscribiera en eso que un poco así, ¿no? Por ponerle títulos, se llama literatura concentracionaria, ¿no? Claro, yo sabía el final de Maggie, como lo sabéis las lectoras y los lectores, ¿no? Porque ese preludio también es una forma de anunciar, no te hagas ilusiones, esto acaba mal, ¿no? Entonces yo sabía cómo iba a acabar Maggie, pero fíjate, todavía no sabía cómo iba a contarlo cuando empecé a contarlo, porque tenía mucho miedo a la segunda parte de la novela, a la deportación, bueno, a la tortura, la detención, la deportación y los campos. Tenía mucho miedo precisamente porque he leído mucho sobre el tema y me daba miedo caer en una especie de pornografía del horror, ¿no? Yo quería respetar esa parte de la vida de Maggie también, ¿no? Tenía pudor por cómo contar esto. Entonces yo creo que como el proceso fue tan intenso de intentar ser Maggie, ¿no? Con esa primera persona y ese presente, es lo que yo intentaba hacer, ser ella, meterme en su piel y contar desde ahí. Claro, yo también me iba dando cuenta que en el relato de la destrucción de ese cuerpo, de esa vida, el lenguaje también se tenía que ir destruyendo, ¿no? O sea, tenía que ir acompañada de la destrucción física, ¿no? De esta mujer tan fuerte, ¿no? Que parecía invencible, ¿no? En algún momento de la novela, como esa tensión, ¿no? De todos los años de la ocupación de su hotel, todo lo que hizo, todo ese miedo acumulado, cómo eso empieza a suponer pues el principio del final, ¿no? Y ya cuando la vemos en el tren y llega a los campos,
ese cuerpo que se va descomponiendo, pues para mí tenía que ir acompañado también de una descomposición de lo que era la percepción de la realidad, del lenguaje con el que explicarse lo que estaba pasando. Y, y se me fue descomponiendo a mí el lenguaje, es decir, la sintaxis, incluso pues eso, la falta de vocabulario para intentar describir lo que estaba sucediendo, ¿no? Lo que le sucedía alrededor y lo que le sucedía a ella. Y sobre todo cuando se va quedando cada vez más sola, que no encuentra tampoco referentes con los que completar esa visión de la realidad y esa interpretación del horror, ¿no? Entonces es cuando, bueno, como dices tú, pues se fragmenta y se convierte visualmente en esa especie de poema que no sé si podríamos llamarlo poema o no. No lo escribí con intención poética tampoco, fue, como te digo, fue parte de ese proceso que yo estaba viviendo también muy intensamente, porque al final eh, es un personaje, pero yo la sentía como muy cercana, ¿no? Sí. Muy Bueno, dentro, vamos. yo creo que como lectores también sentimos a Maggie muy cercana, o por lo menos esa fue mi gratísima experiencia lectora. Fiorenza hace referencia hacia el final del preludio, que yo había leído unos pequeñitos fragmentos, donde Maggie le habla, digamos, a la autora, dice, no inventes demasiado, no imagines demasiado, demasiado nunca será suficiente. Fiorenza te pide si puedes comentar eso, ¿no? ¿Qué cifras debajo de ese demasiado nunca será suficiente? Pues tiene mucho que ver con lo que estoy contando ahora, ¿no? Que la experiencia de ese final de Maggie a mí me parece inalcanzable. O sea, a mí me parece una experiencia que por mucho que haya leído literatura concentracionaria, por mucho que me intente meter en esa oscuridad terrible, ¿no? y demás, pues yo creo que es imposible llegar a imaginar el sufrimiento que se padece en un contexto así, ¿no? Y no solo sufrimiento propio, sino incluso procesar el sufrimiento de las demás. Sobre todo en este caso, ¿qué supondría para Maggie, por ejemplo, imaginar qué le estaba pasando a Maggie Jean cuando ella no sabía ni dónde estaba, cuando la separan? O sea, hay un montón de experiencias ahí que yo, por mucho que intentara imaginar, sabía que no iba a alcanzar a una mínima parte de lo que pudo vivir Maggie, como tantas otras, ¿no? Entonces, ahí tenía muy en mente unas palabras de Jorge Semprún, que luego recojo en el epílogo, que es eso de que por muchas buenas intenciones que tengamos, nunca vamos a llegar a imaginar la experiencia concentracionaria si no la hemos vivido. Entonces, no sé, yo creo que son voces que he tenido ahí, ¿no? Lo que decías ahora, Valeria, de Primo Levi, ¿no? Ese espejo. Esas voces me han acompañado desde el principio de la escritura y antes de la escritura. Entonces yo creo que pues, esa reflexión de Maggie es también un eco de lo que decía Semprún y tantos otros, ¿no? que pasaron por esa experiencia, que por muy buenas intenciones que tengamos no vamos a llegar ni a una milésima parte de ese conocimiento que se adquiere en una experiencia así. Porque al fin y al cabo, aparte del sufrimiento y demás, es un conocimiento de una parte del ser humano, tanto de sí mismo como de quienes le rodean y quienes les torturan, que para nosotros vamos, es incomprensible, por más Sí. que lo intentemos. Cachi pregunta, dentro de lo maravilloso del personaje, las primeras fronteras que Maggie cruza son sus contradicciones religiosas y progresistas por igual. Yo también agrego, ¿no?, a esto que te están pidiendo que comentes, también cómo se te ocurrió la idea de este monólogo. Es muy interesante el monólogo que ella tiene con Dios, ¿no? O sea, es casi un monólogo de igual, ¿no? De igual a igual. Por momentos hasta te diría que me hacía sonreír ese monólogo con Dios. Sí, claro, es que lo que sabemos de ella es que, bueno, sabemos que se divorció, ¿no? en 1920
28, bueno, que empezó el proceso en el 28, terminaría en el 30 más o menos, y de los pocos testimonios que quedaban sobre ella, había ¿no? Como un poco de leyenda que quedó sobre ella, de que era una mujer muy devota, que iba todos los domingos a misa, que no se perdía una misa en fiestas especiales y que a pesar de estar divorciada, que ella se ponía en la fila para tomar la comunión, ¿no? Eso no me lo he inventado yo, bueno, la escena está muy, muy elaborada, ¿no? Porque me encantó la anécdota, pero claro, es que es una anécdota que dice mucho de su carácter. Porque, a ver, una mujer que se divorcia y no cree y le da a la iglesia igual, no se expone al escarnio público de ir cada domingo a misa y menos, donde la va a criticar todo el mundo, porque estamos en un pueblo, y menos intentar tomar la comunión cuando sabe que se la van a negar. Entonces, claro, ¿eso qué nos dice de su carácter? Por una parte, que es una mujer tenaz, tozuda y con bastantes arrestos, ¿no? Como decía ella, o sea, con el valor de enfrentarse cuando tiene que enfrentarse a la gente. Y por otra parte también nos dice que a ella le importa esa iglesia, ¿no? Le importa pertenecer, quiere pertenecer. Entonces, eso me da una clave para interpretar parte de su personalidad, ¿no? Que es una mujer creyente y devota. Pero claro, al mismo tiempo es rebelde, hace lo que le da la gana, pues monta este hotel y bueno, también contaban que hacía ahí fiestas, entonces también la gente le criticaba por eso y porque hacía bailes lejos del pueblo para que los jóvenes fueran ahí a hacer no sé qué. Entonces, bueno, tenía estas contradicciones que a mí ya me estaban resonando mucho. Y en ese sentido me recordaba, que esto también lo digo un poco en el epílogo, ¿no? Me recordaba el carácter de mi abuela materna, ¿no? Que era una mujer que era muy devota, pero no era una beata. Y ahí tiro un poco de memorias de la infancia, porque además eran de más o menos la misma edad, mi abuela un poco más joven, pero no mucho más. Que cuando yo era pequeña, pues, que nuestra casa no tenía habitaciones para todo el mundo, yo dormía con mi abuela. Entonces yo a la noche la oía rezar. Y mi abuela no rezaba, Padre nuestro que estás en los cielos, no, yo la oía, la oía rezarle a Dios de mala leche. Yo decía, pero ¿qué le estará contando mi abuela a Dios, no? Entonces, y oía palabras sueltas que tenían que ver con el día, con las peleas que tenía conmigo y con mis hermanos. Es decir, yo, después de muchos años, y ya mi abuela ya muerta hace tiempo, llegué a la conclusión de que mi abuela hacía terapia con Dios. Mi abuela en las noches se descargaba con Dios, ¿no? Entonces, como su voz ha estado bastante presente a la hora pues, del lenguaje, de la expresión, también un poco de la personalidad de estas mujeres vascas fuertes, de carácter, duras, imaginé que Maggie podría hacer igual lo mismo, ¿no? Entonces un día, en el proceso de escritura, me la imaginé, ¿no? Hablando con Dios, y empecé a desarrollar ese monólogo y dije, ¿cómo me está gustando esto? Y me está gustando porque me está permitiendo conocer este personaje, claro, mi Maggie, ¿no? Como me la imagino yo, pero me estaba permitiendo conocerla más. Y eso, y me permitía que profundizara en las cosas que le preocupaban, también profundizar en esa forma de creer, ¿no? Que es una forma más directa, más no sé, teresiana, ¿no? Digamos, de hablar con Dios, pero que me parecía que era coherente con lo que yo sabía de ella. Y dije, bueno, si a mí me está gustando tanto igual, también a mis lectoras les gusta, ¿no? Mis lectores. Voy a dejar esto aquí porque creo que es interesante y luego ya, pues, ya formo parte, ¿no? De su personaje y de vez en cuando, pues eso, la ponía a hablar con Dios. Y descubría yo así muchas cosas de ella también, ¿no? Parte de esa contradicción de asistir siempre a misa y a todas las fiestas es que a pesar de eso, ¿no? Se la llamara este apodo que me encantó, muslo entretenido. Eso también es un invento o forma parte de lo que alguno de la gente que la había conocido te comentó. Sí, le llamaban histerariña, que en euskera una traducción así es como muslo ligero, muslo entretenido, que es eso, básicamente una mujer casquivana y ligera, ¿no? Entonces sí tenía esa reputación.
porque a pesar de que iba a misa los domingos, me imagino que quienes hablaban así de ella veían esa actitud como una desfachatez, ¿no? Porque era una mujer divorciada, porque vivía en este hotel sin haberse casado, porque en la fecha de matrimonio que yo menciono en la novela, que eso sí intento, ¿no? Que se vea que ella ha estado 8 años viviendo con este hombre sin casarse con él. Entonces, claro, eso es un escándalo en el pueblo, es un escándalo que haga fiestas. Se rumorea que está metida en el contrabando cuando todavía no han llegado los nazis. Se mueve en un mundo de hombres. Entonces, claro, eso la hace absolutamente sospechosa, ¿no? De ser una mujer ligera de cascos. Claro. Entonces, claro, frente a esa violencia, ¿no? Porque al final el estigma es una forma de violencia contra las mujeres. Ella se revela siguiendo, bueno, sigue haciendo lo que ella considera que tiene que hacer y sigue, pues, también con sus convicciones y sus creencias, ¿no? Más allá de lo que pueda decir esa comunidad que la hostiga, que la señala, etc. Sí. Hablando de esta frase, ¿no? El estigma es una forma de violencia, ¿no? Que señala a las mujeres. Aquí hay una pregunta vinculada de Alessia que te dice en el epílogo citas una frase de Ruth Kluger sobre las mujeres en la época fascista. La frase dice, las mujeres no tienen pasado o no deben tenerlo. Es poco fino, casi indecente. ¿Cuánto crees que sigue vigente o actual esta frase? Te pregunta Alesia. Pues yo creo que hace igual 4 o 5 años te hubiera dicho no, ya no. Estamos en otra pantalla, ya hemos superado todo esto. Lo que tenemos que hacer es recordar a las mujeres que sufrieron este tipo de estigma y de persecución para que no se nos olvide de dónde venimos, para honrar su memoria, todas estas cosas, ¿no? Pero ahora diría que estamos en pleno retroceso y que nuestros derechos y todo lo que hemos conseguido está amenazado por una ultraderecha feroz y por una manipulación de la realidad y de la experiencia de las mujeres que es muy preocupante. Entonces, yo diría, Alexa, que no podemos bajar la guardia en absoluto y que tenemos que estar muy atentas a la actualidad política y a las propuestas de una ultraderecha que cada vez es mayor y cada vez tiene más apoyos abiertos y encubiertos, que es también lo que a veces más preocupa, ¿no? A veces nos llega a las tortas y no sabemos de dónde llega. Sí. Sí, coincido, ¿no? O sea, también yo decía cuando abrimos el club, ¿no? Que habíamos elegido este libro, además de por ser un libro magníficamente escrito, por su calidad literaria, lo habíamos elegido también como una especie de pequeña campana, así desde el lugar que podemos ocupar, para advertir que los ecos del pasado se escuchan en el presente todavía, ¿no? O ciertos ecos que se pensaban acallados pueden volver, en los dos sentidos, ¿no? Aquí tienes una pregunta nueva que dice... de Jean-Claude también, tengo la sensación de que hay dos partes en este libro. La primera que nos describe la vida de Maggie desde su separación, de su primer marido hasta su entrada en la resistencia activa, y luego la deportación que describe minuciosamente el horror que vivieron judíos, gitanos, homosexuales y muchas otras categorías consideradas por los nazis como residuos de la humanidad. No creía, dice Jean-Claude, que entre ellas pudiera incluirse una resistente o alguien miembro de la resistencia francesa o española. Sí, en realidad hay muchísimas, por una parte hay muchísimos extranjeros en la resistencia francesa que hasta hace poco apenas han sido reconocidos, ¿no? El mes pasado, sin ir más lejos, entró por primera vez Musik Manouchian, que era un resistente armenio que murió en el 43 a manos de los nazis, pues entró por primera vez como extranjero resistente en el panteón
de los hombres ilustres franceses, en el que ahora hay algunas mujeres también. Entonces, hasta hace muy poco no se ha reconocido tanto que hubiera presencia extranjera en la resistencia francesa, y de hecho hubo muchísimos españoles y españolas que fueron deportados, porque claro, era gente que había cruzado durante la guerra civil o al acabar la guerra civil huyendo del golpe de Estado y del franquismo, y huyendo de la zona que llamaban nacional, ¿verdad?, de la zona fascista, que entraron en Francia. A muchos, muchísimos, los recluyeron en campos de concentración franceses, y cuando la ocupación nazi, algunos de ellos huyeron y se unieron a la resistencia, o si estaban libres en Francia, la mayoría de ellos escondidos o clandestinos, se unieron a la resistencia. Entre ellos el mismo Jorge Semprún, que ahora, por ejemplo, Jorge Semprún se le considera un escritor francés y español, ¿no?, porque ya se quedó en Francia, escribió su obra en francés, y si le interesa este tema, por ejemplo, él tiene varios libros. Yo recomendaría dos: El largo viaje y La escritura o la vida, ¿no?, en los que habla de su experiencia de deportación, o sea, la resistencia francesa, de deportación, y luego en Buchenwald. Y habla de otros también resistentes españoles, y mujeres resistentes españolas también hubo, ¿no? Por ejemplo, Neus Catalá, que también huyó a Francia, hizo un libro maravilloso de como 50 testimonios de mujeres deportadas a Francia, y que tuvieron experiencias en campos de concentración, sobre todo en Ravensbrück, donde estuvo también Maggi, porque era un campo de concentración exclusivo de mujeres. Entonces, hay muchísimos españoles y españolas. Por ejemplo, en Mauthausen hubo muchísimos españoles haciendo trabajo esclavo y que murieron en el campo de concentración, deportados, muchas veces con la complicidad del régimen franquista. Sí. Entonces, Pero perdón, te interrumpa, ¿no? Yo no soy especialista en el tema, pero lo de Mauthausen es como más conocido en sí, España, da la sensación, ¿no? sí, Eh, sí, en cambio, bastante más, porque también es sobre todo el relato de los hombres, ¿no? claro, claro, sí, absolutamente. Entonces, Em, como la experiencia de las mujeres siempre se ha quedado aparte, por ejemplo, el mismo campo de concentración en Ravensbrück se ha empezado a estudiar hace relativamente poco, y las monografías que hay son bastante recientes. Estoy hablando, bueno, recientes en términos históricos, que pueden sí, sí, tener 10, 15 años, ¿no? sí, sí, sí. Algo que me interesó mucho también del libro y que vos has repetido, bueno, has formulado, ¿no? Es que el libro, en el momento, en las escenas que transcurren, digamos, desde los trenes, ese viaje larguísimo y pesadillesco, hasta el campo y el trabajo esclavo en la fábrica que le toca a Maggie, em, es verdaderamente una segunda parte del libro, no solamente en cuanto a la temática, sino yo siento desde el lenguaje, ¿no? Hay un tratamiento que atañe del lenguaje, que atañe al cuerpo, em, que busca hacer sentir en el cuerpo del lector todos esos males, pero de una manera muy delicada. Creo que vos dijiste, no me gusta hacer pornografía, ¿no? No quería hacer pornografía de ese horror. Perdón si te cito mal, pero es que tomo No, sí, nota. sí, 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 creo que es lo que dices. Entonces, me gustaría que nos comentaras un poco eso, ¿no? Cómo lo trabajaste, si tuviste en cuenta todas estas lecturas o forjaste un lenguaje más propio, ¿no? Trabajando un poco con la elipsis, el silencio, etcétera. Sí, claro, fue un proceso que, a ver, has dicho, o sea, como un lenguaje que tiene mucho que ver con el cuerpo, ¿no? Con lo que siente el cuerpo. Y sí es verdad que fue un proceso en el que intenté acercarme a la escritura. eh, es que cuesta un poco explicarlo, ¿no? Pero eso, con el cuerpo. Como decía antes,
yo he leído mucho sobre este tipo de literatura, ¿no? Y ha habido sensaciones que se me han quedado como pegadas a la piel, ¿no? De esas lecturas, y muchas tenían que ver con los sentidos. Es decir, el olfato, por ejemplo, a la cantidad de testimonios que hablan del olor en los campos, que tiene que ver, por supuesto, con los crematorios, pero tiene que ver también con el hedor de los cuerpos, ¿no? De la disentería, de las enfermedades terribles, de la podredumbre real, ¿no? De esos cuerpos en descomposición, ¿no? Hay relatos de Ravensbrück que son absolutamente escalofriantes, ¿no? En este sentido del testimonio. Entonces, eso, por ejemplo, el sentido ya simplemente el del olfato, ¿no? El de la vista, estar viendo cosas que no reconoces, ¿no? La entrada a estos campos, la llegada es absolutamente traumática, porque lo que ven los ojos no es reconocible, ¿no? Esos cuerpos emaciados, esos cuerpos irreconocibles a veces, ¿no? Como cuerpo humano, ese hacinamiento, ¿no? Lo que se escucha, que a veces es pues desde el alarido del horror al silencio de esos recuentos interminables, ¿no? O los ladridos de los perros. Es decir, todos esos sentidos que yo creo que contribuyen, ¿no? a la destrucción de estas mujeres, ahora hablando, ¿no? del campo de mujeres. A mí me parecía muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y tenerlo en cuenta desde esa experiencia de lectura que te transforma. Yo creo que leer estos testimonios transforma tu percepción de alguna manera, ¿no? Por lo menos a mí yo creo que me la transformó, ¿no? Entonces, por una parte yo escribía desde ahí, desde ese conocimiento, que a veces es un conocimiento que no lo tienes presente, como, recuerdo que Charlotte Delbo hablaba de la sed, ¿no? Por ejemplo, Charlotte Delbo, que tiene un libro precioso, bueno, precioso, terrible, ¿no? De duro, pero es una maravilla de libro, que se titula Ninguno de nosotros volverá. Ella, por ejemplo, está obsesionada con la sed. Entonces, yo eso lo recuerdo cuando estoy escribiendo, pero no de forma consciente, no digo, Charlotte Delbo escribía sobre la sed, o sobre el olor, o sobre... Una vez que me releo, digo, ostras, qué presente he tenido yo a todos estos testimonios, ¿no? Entonces, yo creo que escribo por una parte eso, con todo ese conocimiento, pero por otra parte, y esto lo anticipaba un poquito antes, ¿no? Con la sensación de que estoy con Maggie allí, ¿no? Que estoy intentando estar, bueno, no estar con ella, sino ser ella. Ya sé que esto es imposible, suena como una exageración, suena así esotérico, pero es el ejercicio, ¿no? El ejercicio que haces de intentar meterte ahí, ¿no? Y es desde ahí donde esa descomposición del lenguaje ocurre, ¿no? En ese intento de experiencia en la que se conjuga conocimiento, imaginación y un trabajo muy, yo creo que muy intenso y muy concentrado no sé si llamarlo empatía, porque es que es difícil, ¿no? Hablar de empatía en No, esos sí. términos. Pero es un trabajo como bueno, de inmersión, más que de empatía diría de inmersión total, ¿no? Hasta el límite de mis capacidades, porque yo sé que no puedo ni sentir, ni ver, ni percibir nada de lo que sintió Maggie. Pero es el intento, ¿no? Y es desde ahí donde surge ese lenguaje. Y no es un proceso meditado, es más pues, un proceso en ese estado, en ese momento de escritura. Sí, bien, gracias. Sí, pensaba, ahora que me decís esto, no sé por qué, cuando leí la novela hubo algo que ahora entiendo, ¿no? Ahora lo entiendo mejor. Hubo algo que me recordó a ensayos sobre la ceguera de Saramago. Y creo que tiene que ver con esto que dijiste recién, con con la idea de la desintegración, ¿no? Y de no reconocer em, la civilización de la que formamos parte, ¿no? Eso como que los campos son, bueno, un lugar otro, ¿no?
una frontera que no se quiere atravesar. Aquí tienes una pregunta de Fiorenza, ¿no? Que tiene que ver con Italia. ¿La novela ha sido o será traducida al italiano? Te pregunta porque ella dice, creo que es una novela necesaria en mi país en particular y no solo. Sí, se va a traducir al italiano, no sé cuándo, pero sí saldrá en Voland en algún momento. Ahora acaba de salir Los ojos cerrados, es la novela anterior. Y esta semana pasada salió en Francia, lo cual me hace muchísima ilusión, porque, porque sería como la segunda casa de Maggi, o la primera en realidad, ¿no? Francia. Así que no sé qué acogida tendrá, pero espero que, bueno, que se lea allí porque sí me parece importante, ¿no? También por el momento que está viviendo Francia, que bueno, como Italia, España, Argentina, Sí, Estados Unidos, bueno, es que sí, 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 hay que recordar estas historias, sí. es absolutamente necesario. Mira, aquí Jean-Claude te hace una pregunta que yo también quería preguntarte, ¿no? Después de un libro tan fuerte que te ha marcado profundamente, ¿ya tienes otro libro pendiente, otro desafío en tus planes? ¿O sigues atrapada en el mundo Maggi? Pues sigo atrapada ahí, me está costando mucho salir. Vamos, he empezado varios proyectos, pero me parece que ninguno, o sea, a ver, yo tengo oficio, yo puedo escribir, pero no me interesa lo que cuento. Entonces digo, si no me interesa lo que cuento, ¿para qué? Entonces, bueno, llevo un tiempo haciendo también escritura de auto, o sea, para mí. No me atrevería a publicar lo que estoy escribiendo ahora porque es demasiado íntimo, pero bueno, eso sí me está gustando porque veo que va más allá de simplemente escribir por oficio, ¿no? O sea, es una exploración, es algo experimental, está muy bien, pero no tengo un proyecto, bueno, sí tengo un proyecto, lo que pasa es que todavía no puedo hablar de él porque no es solo mío. Es un proyecto compartido que puede ser muy bonito si lo sacamos adelante, pero no tengo así otro proyecto similar al de Maggi. Yo mi Porque es pregunta era también si con todo este trabajo de campo, ¿no? que has hecho para construir esta novela o previo, porque ya tenías interés en él, no trabajarás el género ensayo, ¿no? En torno a algo de esto. También pues quería preguntar sí, eso. empecé en realidad justo al acabar Maggi, empecé un ensayo que era como una ampliación del epílogo. Pero luego me pareció que tampoco tenía muchas cosas nuevas que decir. O sea, las podía decir diferente porque, pues eso, digo, bueno, lo puedo decir bonito y diferente, pero tampoco me parecía que iba a aportar nada nuevo, ¿no? Nada que digas, jo, pues no había pensado esto nunca antes, ¿no? Que yo creo que el ensayo, aparte de estar bien escrito y que puede ser interesante, yo creo que tiene que aportar una nueva mirada, ¿no? Una nueva interpretación, porque si no es simplemente ocupar más estanterías a lo tonto, ¿no? Entonces llegó un momento que dije, bueno, está bien, he puesto unas cuantas ideas juntas, pero esto no es un ensayo, esto es pues unas cuantas notas que están bien escritas y no me da para más. Entonces no sé si también tiene que ver con una especie de agotamiento eh, emocional, intelectual, que he necesitado un tiempo para, pues eso, también recuperarme un poco yo, porque de un proceso de escritura así tampoco se sale como No, si nada, no se sale no. Es la idea esta de Marguerite Duras, ¿no? No se puede escribir sin la fuerza del cuerpo, ¿no? Y aquí en esto habrás necesitado una fuerza titánica. La verdad es Eh, que sí. Y luego la promoción también, bueno, porque ya sabes también cómo son las promociones, ¿no? Que desgastan de por sí, pero además con un tema así y bueno, con algo que no sé, igual también me ha pillado en una época vital sensible, pero que me afecta realmente, ¿no? Entonces, sí, no.
no ha sido fácil. Ha sido muy bonito y bueno, y todavía está siendo, hoy estamos hablando sobre Maggi y demás, pero sí ha sido un poco extenuante. Sí. Bueno, tenemos tiempo para una última pregunta. Aquí te dice Cachi, tus personajes femeninos son extremadamente fuertes y sufridores. ¿Es algo que buscas o te los encuentras, Edurne? Pues no lo busco, sí son personajes fuertes pero que sufren, ¿no? Que son vulnerables. Y yo creo que a veces igual la fortaleza la confundimos con dureza, ¿no? Y yo creo que podemos ser muy fuertes y al mismo tiempo sensibles y vulnerables, ¿no? Y que las cosas nos afecten mucho y a pesar de ello somos fuertes. Entonces, digo somos, tampoco no sé por qué, pero bueno, mis personajes, ¿no? Que sí son así y igual es porque creo en ese tipo de fortaleza, ¿no? Una fortaleza que no te convierte en alguien duro, insensible, sino que, bueno, te conviertes en algo fuerte a pesar de tu sensibilidad y de tu empatía y de tu compromiso con los demás. Así que, bueno, también me han dicho alguna vez que algunos de mis personajes son insufribles, ¿eh? Pero bueno. No, Como Alicia de Formas de estar lejos, que comentabas tú antes de no. la novela. No, no estoy de acuerdo, pero bueno, pobre Alicia, no. Solo por cerrar, ¿no? ¿Qué te proporciona esta otra faceta tuya de editora, ¿no? De llevar adelante una colección y qué buscas o esperas, ¿no? De este otro oficio. Pues es algo muy bonito que yo no sé, nunca me había planteado hacer. Claro, yo la colección pues es sobre todo encontrar, ¿no? Autores, autoras que puedan pues eso, hacer un buen equipo en Galaxia, ¿no? O sea, que tengan pues no sé, como que puedan ver en Galaxia una casa acogedora como me siento yo, ¿no? Como he tenido yo. Y sobre todo busco una mirada propia en las autoras, los autores que publicamos en la colección y es un lenguaje propio, un mundo propio, ¿no? En la escritura y también un poco lo que busco yo en mi escritura, ¿no? O sea, novelas, ficciones, ensayos también, porque ahora he empezado a publicar también ensayo en la colección, que aporten algo nuevo, que tengan algo que decir, ¿no? Que sean importantes para nuestra comprensión de la realidad, ¿no? Más allá de las modas, más allá de esta cosa así un poco, no sé, ligera, que se empieza a poner también de moda en el mundo literario, ¿no? Y fresca. Y yo busco otra cosa, ¿no? Busco una literatura bueno, que tenga un pozo, ¿no? Y que por supuesto eso, trabaje el lenguaje como forma de conocimiento de la realidad. Eso es lo que, cuando se descubre algo así es muy bonito. Claro que sí. Pues Edurne, una vez más, muchas gracias. Muchas gracias por la escritura de este libro que yo sé que a mucha de la gente que está aquí le ha emocionado mucho y que seguirá un camino, yo creo que largo. Has dicho, no escribo bestsellers, pero por ahí sí long sellers, porque creo que todos queremos recomendar a Maggi, ¿no? O sea, de alguna manera es alguien que convive con nosotros y que es inspirador, un personaje modélico, ¿no? Y a la vez humano. Así que muchísimas gracias en mi nombre, en el nombre del Instituto Cervantes y de nuestro querido público. Muchas gracias. Me permitirás solo, antes de que te despidas, comentarles a la gente que nuestro próximo libro es El Desierto Blanco, Muchas del ganas de autor leerlo. español Luis López Carrasco. Mm. Es un autor joven. eh, nos movemos muchísimo, a nosotros nos gusta bailar a ritmos diferentes. Así que luego, como siempre, en la página del instituto van a tener publicada la fecha, pero es el mes que viene, para que vayan leyendo, anticipándose al encuentro.
Mil gracias, Edurne, y bueno, estamos casi por inaugurar nuestra biblioteca física nuevamente, así que para tu próximo libro te esperamos en Milán, ¿eh? Tenemos una Muchísimas cita gracias. allí. Muchísimas gracias, Valeria, y gracias a todas y a todos por estar ahí, por leer y por estas preguntas tan interesantes. Bueno, gracias. Buenas tardes. Sí, Chao. hacemos el aplauso ahí.